En un intento de entender lo que es la maldad en el mundo, hoy queremos compartir contigo qué dice Dios acerca de esta maldad. Bienvenidos a tu podcast Sanando Corazones, parte de la comunidad Prácticas Relaciones que Sanan. En esta ocasión, y como otras, me encuentro con nuestro recurso oficial, Javier Enrique. Bienvenido. Hey, ¿qué tal, Karina? Estoy súper contento con este tema. Bien contenta de volver a hablar de lo que es la Teodicea. Yes. Lo prometido es deuda. Como dicen, dijimos que íbamos a tener un Y episodio hay que 2 hacerlo. de esto y bueno, ahí vamos. Y ya hablamos en el Teodicea, en el episodio primero de Teodicea, de cómo es que entra el mal al mundo, porque Dios permite esa maldad y cómo no es Él quien la crea. Ahora vamos a hablar realmente de cómo puede un Dios bueno, de bondad, permitir que las personas hagan tanto mal. Yes. Hay algo interesante, Karina, y es que creo que el tema de Teodicea no es un tema no es como un tema. No. Es un campo de estudio. Así que posiblemente pudiéramos continuar varias series de este tema. Ahora, quiero enfocarnos en el tema de si las personas hacen tanto mal, esto Dios lo provoca. Dios provoca que hagamos tanto mal. Porque en el primer episodio hablamos de si Dios crea la maldad y ya dijimos que Dios no la crea, sino que la maldad no es sustancia, sino es resultado. Ahora decimos, entonces Dios busca que nosotros pequemos. Y uno de los ejemplos para esto se encuentra en el libro más viejo de la Biblia, es el libro de Job. Porque vemos a Job, ¿verdad?, como un hombre que amaba a Dios, que hacía todo por el Señor, bien, correcto, no hizo ningún mal, Job, nada malo, pero tuvo maldad, recibió la maldad. La experimentó. Él experimentó esa maldad en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque se nos dice que en un día él perdió familia, perdió negocio, perdió todo lo que tenía. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto que hizo Job? Nos dice que el que provocó esta gran maldad no fue Dios, sino que el que incitó a esta gran maldad fue el enemigo. El mismo enemigo que hablamos en el primer episodio. El principio del mal viene porque existe un enemigo de las almas que vino a robar, matar y destruir. Ese mismo enemigo fue el que incitó para que todo se diera. Y yo siempre he visto el libro de Job de esta manera. Yo veo a Dios como yo soy como padre diciendo, yo sé que mi hijo no va a estar. Claro. O sea, yo veo a ese Dios que dice, decimos en el lugar donde yo nací, decimos, yo voy a ti, pago doble. Es como decir, yo creo tanto en ti que yo sé que tú no vas a pegar. Así yo veo la posición de Dios en el caso de Job. Así que, ¿Dios hace que las personas hagan mal? No, Dios no lo hace. Dios no hace que las personas hagan mal. Nosotros, dentro de nuestra propia naturaleza dañada, escogemos más hacer el mal que el bien. Y esto es como una lucha que existe en el hombre, porque es que nosotros somos los que escogemos. Una de las cosas que dijimos en el primer episodio es que Dios nos da libre albedrío, nos da elección propia para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Porque por lo mismo, el mismo ejemplo que acabo de colocar, es que Dios dice, yo voy a ti, pago doble. Claro. O sea, yo creo en ti, yo creo en que esta naturaleza, que quizás ahora ya no estamos en el antiguo pacto como vimos anterior, sino que estamos en el nuevo pacto, la gracia, yo creo en esta naturaleza y yo creo que esta naturaleza va a tener la libertad de no pecar. Entonces, va a escoger hacerlo bien en vez de hacerlo mal. Así que, para contestar la pregunta, ¿verdad?, de primera forma sería, Dios no provoca que nosotros hagamos el mal. Somos nosotros por nuestras propias decisiones que escogemos el mal antes que el bien. Así mismo, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? El corazón engañoso, como dice la palabra. La carne, todo lo que provoca que no usemos la razón y esa lucha interna. Háblanos más de eso. Sí, de hecho, hay una alegoría donde Dios, de alguna manera u otra, nos dice en Juan, la vid verdadera, nos dice, yo soy el árbol, así como vemos aquí un árbol. Y de hecho... De oliva. De hecho, exacto, tiene fruto y tiene frutos. Así Dios nos ve como ese árbol que da frutos.
Y el fruto que quiere que demos es un buen fruto. Sí. En otras palabras, si lo utilizamos en el tema que estamos hablando, el fruto sería el bien. Ujú. Ese sería el fruto, el bien. Claro. Y la alegoría que Dios está haciendo, la ilustración que Dios está haciendo es, yo soy el árbol, ustedes son las ramas, den buen fruto. Y el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ujú. Entonces, por más de 10 hasta 13 veces se nos dice, únanse en mí. Unidad conmigo. Permanecer. Permanecer. Que en inglés es abide. Abide. Y en la traducción lenguaje actual es unirse. Ujú. Me gusta la palabra unirse porque Jesús está diciendo, y cuando lo leemos, unirse sería como, por poner un ejemplo, si tú quieres llevar buen fruto, si tú quieres hacer el bien, únete a mí. Ujú. Si quieres hacer el bien, unido conmigo, lo vas a lograr. Ujú. Pero si no estás unido conmigo, no vas a hacer el bien, sino que vas a terminar haciendo el mal. Estoy parafraseando un Ni vas a poco. tener los frutos Y vas a tener el fruto Ajá. de maldad, de maldad. porque no queremos, si yo planto una semilla Ujú. de naranjas, yo no puedo esperar manzanas. Ujú. Igual que si la planto de manzana, no puedo esperar naranjas. Para Claro. yo tener naranja, tengo que sembrar una semilla de naranja. Claro. Si yo quiero el bien, yo debo sembrar primero el bien, y el bien se siembra unidos con Jesús. Entonces, de esta manera podemos entender, Karina, volviendo a la pregunta, es que realmente separados de Cristo vamos a hacer más mal que bien. Pero Y vamos a mira estar todo el que, tiempo haciendo no, eso. no, no, es que me parece bien interesante este tema porque pone mucha responsabilidad Ujú. en el ser humano. Yes. Porque muchas veces queremos decir, no, es que estoy viviendo una guerra tan fuerte que el enemigo la tiene en contra mía. Ujú. ¿Pero es el enemigo? ¿O realmente ¿O soy es yo? mis propias decisiones? Soy yo que me he metido en una guerra yo misma, conmigo misma, Yes. con mis luchas, con yo no querer ir simplemente a la palabra y decir, ¿qué dice ahí? Ah, eso es mal, ¿verdad? Yes. Completamente de acuerdo. De hecho, la palabra enseña en Romanos 7:15 que existe una lucha interna. Ujú. Hay una lucha que todos los seres humanos estamos deliberando Ujú. constantemente. ¿Cuál es la lucha? La lucha no es contra otra persona. La lucha es contra nosotros mismos. Nosotros estamos luchando con nuestra propia carne, Ujú. la naturaleza dañada que hablamos en el primer episodio. Estamos luchando con nuestras elecciones propias, Claro. esa libre voluntad de escoger hacer el bien o el mal. Estamos todo el tiempo luchando contra un enemigo de las almas que lo que quiere es separarme de Cristo. Mientras más separado de Cristo yo esté, más luchas y más maldad yo voy a poder experimentar como resultado. Ahora bien, dicho eso, entendiendo eso, existe esa lucha. Y esa lucha tiene que ver conmigo, con mis pasiones, con mis deseos desordenados. Es lindo porque en Teodicea, estudio, se habla de que Génesis comienza la mujer y el hombre tomando una decisión errónea. Ujú. Pero si nos vamos más tiempo atrás, aún antes de la decisión, si nos vamos tiempo atrás, dice que la tierra estaba desordenada Ujú. y Y vacía. vacía. Y esto es un dato interesante, porque cuando decimos que la tierra estaba desordenada y vacía, tiene que ver con ese desorden y ese vacío que Ujú. nosotros los seres humanos experimentamos. ¿Y qué hacemos cuando hay desorden y vacío? Cualquier cosa lo puede Cualquier ocupar. lo llena. O sea, cuando yo soy vulnerable, Ujú. si nos vamos al tema de relaciones, si yo soy vulnerable en una relación, hay vacío. Así que cualquier persona que se acerque a mí puede llenar ese vacío. Claro. Y no significa que, oh, Dios me lo envió, Dios me envió esta chica, esta persona. Quizás sí, quizás no. Ujú. Quizás Dios te está diciendo, quizás observa todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es justo. Si hay virtud alguna, si es Ujú. digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, Dios nos lleva en medio de los vacíos a tomar una decisión acertada que nos lleve al bien y no al mal. Ahora, pero entonces, como soy yo quien escojo, vengo y escojo según mi deseo de carne. Porque primero, según el hambre que tenga. según el hambre que Como cuando tenga. dicen que vas al supermercado con Oh, hambre, ¿vas a escoger lo saludable o vas a escoger lo que no es saludable? todo lo Lo que que es rápido, lo Ujú. que te puedes comer, Y lo que al ojo sea te atrae. deleitoso. Ujú. ¿Ves? Porque tú quizás no estabas pensando en ese pastry que tenía mucho dulce, Ajá. porque dijiste, yo no puedo comer carbohidratos O la bolsita de papitas. o la bolsita de papitas. Ujú. Pero y dice, no puedo comer carbohidratos, no puedo comer sales al extremo.
pero cuando te la presentaron, Conveniente, atractivo. atractiva, conveniente, quizás hasta te colocaron en un buen precio Sí, y tú dices, bueno, pero en oferta. comer saludable me cuesta 3 veces más Sí. que no comer saludable. ¿Ves el desorden, Karina? Ujú. ¿Ves que existe un desorden? Donde si hay desorden, vence la carne, no vence el espíritu, porque es más deleitoso a los ojos. Y ahí entra Proverbios. Entra Proverbios. También Proverbios, creo que es 21, que dice, Ujú. cuando estás en un momento de vacío, ¿qué vas a escoger? Lo malo, Lo malo, la lo malo. Hay que vulnerabilidad. tener siempre cuidado con la vulnerabilidad. Aquí Ujú. tenemos un tip para toda nuestra audiencia, Ujú, es que Dios no es que hace que nosotros hagamos el mal. ujú. Nosotros mismos, por naturaleza dañada, vamos a escoger siempre el mal antes que el bien. Claro. Y aquí es donde existe la ley del pecado. La ley del pecado, ¿verdad? O de hacer lo malo o que nos lleva al mal, es lo primero que nosotros vamos a escoger. Ahora, luego viene la ley de la ley del espíritu. Y la ley del espíritu nos libra de la ley del pecado. En Ujú. otras palabras, el espíritu en nosotros nos libra de escoger lo malo antes de escoger lo bueno. Claro. Y si escogemos a través de la ley del espíritu lo bueno, entonces ya hemos garantizado que la maldad empieza a alejarse y la vida comienza a vivir. Pero para eso hay que permanecer. Permanecer unido, Permanecer unidos. estar Que unido. no se logra, no vamos a decirle la que se logra fácilmente, porque realmente Claro. estaríamos hablando extraterrestre. No se logra fácilmente. Y eso es un buen punto para la audiencia que quizás escuchan estos temas y se sienten desconectados. Como que Yes. yo no soy así o yo no lo logro. Ujú. Mira, en realidad es que todos tenemos puntos de debilidad. Sí, Y por sí. eso es que la misma palabra dice, en mi debilidad, tú me haces fuerte. Claro. Cuando soy débil, entonces soy Soy fuerte. fuerte. Ya, Y esas oraciones que uno hace ujú. en momentos de honestidad con el Señor. Decir, no, yo soy débil en esta área, ayúdame. El salmista Ujú. no hacía eso todo el tiempo. Yes. Ayúdame, examíname. Examina mis caminos y si ves maldad en ellos, Ujú. ayúdame. En otras palabras, le está diciendo el salmista, si tú ves que hay maldad, borra toda mi iniquidad. Y se hablaba el mismo. Sí. Alma mía, espera en Jehová, Ujú. el Dios de su salvación. So que esto, algo que nos enseña de este tema es que uno, Dios no hace Ujú. que nosotros pequemos Ujú. o que escojamos lo malo. ¿Verdad? Ujú. Cuando hablamos de pecado y de maldad, estamos hablando del mismo tema. Porque Exacto. la maldad llega por causa del pecado y el pecado llega por causa de la desobediencia. Entonces, desobedecer es pecar y pecar es sufrir el mal. Y aquí quiero hacer la aclaración, Karina, para toda nuestra audiencia, porque muchos nos pueden estar mirando y decir, pero pastor, yo soy diferente porque yo no estoy escogiendo lo malo y como quiera sufro. Vemos un Ujú. apóstol Pablo, Ujú. no escogía lo malo y sufría. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios se alejó de mí, que Dios no está cerca de mí? No, todo lo contrario. Hay un sufrimiento que es por causa de nosotros hacer lo correcto. Sí, Y ahí vamos a recibir, la para nuestra recompensa. perspectiva limitada de la maldad, vamos a recibir un gran mal, como Job recibió un gran mal. La diferencia es que al final de los capítulos nos enseña que Dios le devolvió 2 veces más lo que él tenía. Doble porción. Entonces la Ujú. doble porción llega después de yo ser obediente a Dios, de yo no alejarme de Dios, de yo sufrir el mal, sí lo voy a sufrir, voy a ser resiliente, como hemos estado hablando en algunos de los episodios del podcast, voy a ser muy resiliente, pero al final Dios se va a glorificar en medio de esto que parece para mí un gran mal. También como dice en los salmos, la gloria postrera de Sión, que Ya, van llorando y regresan alegres, riendo. contentos, riendo, ya. Así mismo, ¿no? Increíble, me parece, eh, bueno, es un tema que me encantaría seguir Sí, hablando de este tema. Creo que podemos aclarar tantos puntos. Bueno, y que vamos a hablar un poquito más de Romanos. Eso de Romanos que sí. estábamos hablando de la lucha interna. Yo creo que la audiencia se merece que le hablemos un Sí, poquito más. hay unos tips que me gustaría dentro de esta lucha interna darle a nuestra audiencia. Número uno es saber que tu enemigo no son las personas. Ujú. Yo no tengo un enemigo como no es mi tía, no es mi vecino, no. Mi lucha no es contra carne ni sangre. Claro. Mi lucha es contra principados, contra potestades, dice la palabra. Ujú. Y para muchos que nos están escuchando, que creen que estoy hablando de un tema como muy, muy abstracto, nuestra lucha no es contra con otra persona. Nuestra lucha es contra un enemigo que tiene un batallón de principados y potestades que están yendo en contra de nosotros constantemente. ¿Y cómo yo lo veo? Lo veo a través de las tentaciones. Ujú. Las tentaciones son todo lo que se pone frente a mí, que lo que está buscando es hacerme cada vez más Claro. pecar. Son las tentaciones. Entonces,
El primer tips que les quiero dar es identifica cuál es tu enemigo. Identifica cuál es tu enemigo. No son las personas, no es lo que alguien dice de ti, hace de ti. El enemigo tuyo es un enemigo de las almas que lleva mucho tiempo haciendo un gran mal. Y a ese enemigo en particular es el que tenemos que eliminarlo, tenemos que sacarlo. La pregunta es, si el tips número 2 es cómo yo venzo al enemigo. Muy simple, la palabra enseña que separados de mí, Juan 15, nada podéis hacer. Así que primero debemos acercarnos a Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús, cuando estamos cerquita de Él, como esas ramas que dan frutos, entonces vamos a poder llevar cada vez más frutos de bien. Y mientras más frutos de bien llevemos, más la maldad va a comenzar a alejarse de nosotros. Y por último, tercer punto, no dejando de ser menos importante, es el hecho de entender que nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Hay actitudes que estamos manejando en nuestras vidas que nos llevan cada vez más a hacer lo correcto. Y esas actitudes, Karina, es como una disciplina. Esas actitudes son disciplina. Y yo me tengo que autodisciplinar. Claro. Escoger siempre lo bueno me hace crear una actitud buena para recibir las cosas buenas de Dios. Y un hábito. Y es un hábito. Actitudes son hábitos. Entonces, como punto número 3 es escoger siempre lo bueno. Y mientras más veces escojamos lo bueno, mejores resultados vamos a tener. Y menos preocupaciones ¿Ya? a la larga. Bueno, excelente tema. Muchas gracias, Javier. Y si quieres saber más de lo que es Relaciones que Sanan, nos puedes encontrar en RQS Network en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, Sanando Corazones Podcast. Te esperamos. Muchas gracias. Bendiciones.